Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas, un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas. No cuentes que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder, ni abogados, ni testigos. Enciende los candiles que los brujos piensan en volver a nublarnos el camino. Na, na, na. Estamos en la tierra de todos, en la vida, sobre el pasado y sobre el futuro, ruina sobre ruina, querida Alicia. Muy buenas tardes a todos, gracias por escucharnos otra vez. Estamos en Caballeros Andantes, el programa radial de Quijotada Asociación Civil. Hoy, en este programa especial por la memoria, la verdad y la justicia, nos acompañan Ilia Corso, Hilda Maestro de APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Villa María, y desde Quijotada, Marco Fraseto, Camila Felipe y Milena Garay. Y quien les habla, Luciano Bébolo, que, bueno, también nos acompañan, sí, ¿por qué no vamos a nombrarlos? Pablo Guillermón y Marcos Ribone desde el otro lado. Y bueno, quien les habla, Luciano Bébolo, reemplazando a nuestro querido Jacinto Puceto, el conductor de todos los viernes, que hoy no ha podido estar. Bueno, ¿quieren contarnos, Ilia, Hilda, por qué vinieron hoy, por qué las hemos invitado y de qué vamos a charlar en este programa, en esta horita? Como todos los años, esta es una fecha muy especial donde Asamblea creo que es donde tiene más actividad y movimientos a través de todos los organismos que hay en nuestra ciudad que están relacionados con los derechos humanos. Porque conmemoramos el día del golpe cívico-militar de 1970. No conmemoramos, recordamos el golpe de 1976, el golpe cívico-militar, donde de alguna manera la República Argentina entró en una noche muy triste, muy oscura y muy terrible, que fue cuando se produce la desaparición de personas, y desde ese momento aparecen los grupos
de la resistencia, es decir, aquellos que de alguna manera quieren que los desaparecidos aparezcan con vida. Y hay toda una historia de las luchas de esta gente, de los familiares sobre todo, que sobre todo madres de Plaza de Mayo, que ustedes ya conocen la historia, es decir, todos los jueves las madres de Plaza de Mayo dan vueltas alrededor de esa plaza pidiendo la aparición con vida de aquellos que todavía no se sabe ni dónde están ni qué fue de sus cuerpos, por ejemplo, ¿no? Se han encontrado algunos, se ha rescatado gente, aparece después de unos años la Asociación de Hijos de Desaparecidos y se sigue reclamando y se sigue buscando. También, bueno, no sé si Ilia quiere agregar algo a esto que estamos diciendo. Lo que se puede agregar aquí es que estos movimientos aparece Madre de Plaza de Mayo y posteriormente aparece Abuelas de Plaza de Mayo, que son organizaciones que ya venían de años anteriores luchando y fundamentalmente reclamando por la desaparición de sus hijos. Por eso Abuelas aparece después, cuando de pronto se ve que muchas de las mujeres desaparecidas habían tenido sus hijos en la cárcel, o no solo en la cárcel, sino en lugares de detención que eran lugares aberrantes, totalmente inhumanos, que no podemos nosotros ni siquiera imaginar de la forma en que eran tratados y fueron atendidas ellas para tener sus hijos. Entonces se separa una rama de estas mujeres luchadoras y se conforma Abuelas de Plaza de Mayo, que llega a conformarse muy posteriormente, pero ya antes venían todas ellas militando muy fervorosamente por la aparición no solamente de sus hijos e hijas, sino también de sus nietos, que sabían positivamente de que habían nacido en lugares de detención, claro, clandestinos, y que no sabían nada y habían sido entregados por distintas personalidades, ¿no es cierto?, que después por supuesto fueron apareciendo muchos de ellos con vida en distintos lugares, y de allí tenemos testimonio de cómo fueron entregados y cómo fueron creciendo en otras familias. No sé qué querés agregar. Y generalmente esas familias eran familias de militares o que tenían relación. También hubo casos en que gente sin saber absolutamente nada los adoptó, ¿no es cierto? Pero la mayoría eran adoptados por represores, y algunos hasta con los mismos represores que habían matado a su madre, ¿no? Porque estas chicas, una vez que tenían sus hijos, eran asesinadas en esos centros clandestinos. El caso que hay en Villa María de Esther Felipe, que acá está su sobrina, por Esther había tenido su bebé y hacía 20 días y la llevaron detenida y dejaron el bebé con sus abuelos, que tenía 20 días, ¿no? Entonces por eso Paula se puede educar y criar con sus abuelos, y bueno, y de alguna manera ella también comienza a militar para encontrar cuál fue el destino de sus padres. Y fue una de las que conforman la Asociación Hijos en Córdoba. En Córdoba, y una sí. militante de hasta ahora. Es una militante, sí, de hijos, y ahora lo hace desde México, donde reside. ¿Iba a venir para este acontecimiento o no? Me dijeron que iba a venir. Que yo sepa, va a venir este año, pero creo que es en abril, por ahí.
No va a venir. No, porque esta mañana me dijeron que iba a venir para este reconocimiento que hay en el acto que va a ser el 24 de marzo, ¿no? El 23 a la noche, ¿no? El Hacemos 23 a la vigilia. noche se hace la vigilia, y al otro día continúan. Exactamente. Sí, es por la memoria y la justicia, ¿no? Sí, yo entonces seguiría agregando de que nosotros estamos hablando de las asociaciones que conforman todo este movimiento de personas valientes, digamos, que de pronto se dieron cuenta de que sin esa lucha no iban a poder llegar a encontrar a sus seres queridos. Pero la doctrina de seguridad nacional fue una doctrina que arrasó con todo, es decir, con todas las estructuras sociales, económicas, políticas, religiosas, la escuela, las universidades, los sindicatos, es decir, hasta las canchas de fútbol, los equipos de fútbol tuvieron que sufrir la intervención. Sí, la intervención de la Junta Militar, es decir, con toda su doctrina, ¿cierto? Ellos tenían, por supuesto, todo un marco, que el marco que era un marco basado en la destrucción de todo aquello que estaba significando un paso hacia la democracia, ¿no es cierto? Entonces, lo que llevó a que se restringieran absolutamente todas las libertades individuales y como consecuencia todas las libertades que tenían que ver con lo social, ¿cierto? Por eso es que no se permitían las charlas en grupos entre los jóvenes, fundamentalmente porque el joven fue un poco el perseguido porque era joven, y fundamentalmente el joven obrero y el joven universitario, también jóvenes de las escuelas secundarias, pero era mucho más la persecución en las clases obreras y de jóvenes obreros, aquellos jóvenes que estaban luchando desde los gremios, desde los sindicatos, y aquellos universitarios que estaban luchando desde ese frente, que era un frente. Por ahí se los intervenía de otra forma, de una manera más intelectual. Exacto. Con un adoctrinamiento a través de las universidades. Si eras universitario, si tenías el pelo largo, exactamente, la forma de vestir, si usabas determinada vestimenta, si asistías a determinado era mal evento, mirado, claro. Asociaciones, agrupaciones. Por ejemplo, en las calle. escuelas que nosotros trabajamos en esa época, mandaron las listas de todos aquellos libros, ¿no?, que no podíamos usar para dar clases. Para la enseñanza. Sí. Pero no podíamos utilizar. Sí, realmente yo siempre pienso por ahí el momento que uno está viviendo, independiente de uno si está de acuerdo o no con un partido político, pero en este momento se ha logrado, y creo que la lucha se la debe uno a la gente, al pueblo, a todas las organizaciones. Es decir, nosotros vivimos una libertad que por ahí, si uno recuerda esas otras épocas, parece mentira, ¿no? Que podamos nosotros, por ejemplo, hoy estar acá hablando de este tema. Con total libertad. No podíamos hablar. Absolutamente nada. No podíamos hablar ni en el aula, porque no sabíamos si había alumnos también que estaban escuchando, pero para otra. Otro destino tenía esa palabra nuestra, ¿no? Algunos lo receptaban, pero otros no. No sabíamos quién era dónde estaba en ese grupo que había ya sea de profesores, de empleados, donde había una espía, donde te podían escuchar, donde, es decir, fueron momentos, un estado de paranoia constante. Sí, vos lo has dicho, un estado de paranoia constante. Claro, y los programas de nuestras materias, en ese tiempo yo estaba en el nivel terciario,
los programas de nuestro programa, la bibliografía era muy puntillosamente seleccionada, sí, con autores, como nombro dos, que fueron los fundamentales que nos hicieron retirar de nuestra bibliografía, que era Jean Piaget y Freud. Claro, y que no lo podíamos utilizar. No podíamos dar ni García Márquez, ni Cortázar, ni Roa Basto, ni nadie, ni en esa época, a pesar de que ha cambiado muchísimo. Vargas Llosa también estaba prohibido. Es decir, toda esa literatura que en los años 60 había surgido en Latinoamérica como algo que nos asombró a todos, ¿no? De alguna manera nosotros en los años 60 descubrimos a Latinoamérica, porque aparece un acontecimiento que es la Revolución Cubana, que lógicamente de la forma que se dio llamó la atención al mundo y más a Latinoamérica. Y a partir de ahí también hay toda una doctrina, ¿no? Que es la doctrina de seguridad para reprimir a todo aquello que se pareciera algo que promovía un cambio. Exacto, ¿no? era caratulado de subversivo y contra el orden y la paz social. Claro, subversivo, dar vuelta el orden, alterarlo. Claro, su fin era el orden y la paz social, pero a través de cualquier medio. Claro. Alterabas el orden si estabas reunido con tus compañeros en el patio de la escuela. Alterabas el orden si estaba en una fábrica conversando, en una confitería sentado. Es decir, ya que te encuadraban dentro de un estatus subversivo, ¿no es cierto?, del cual no te podías por ahí escapar porque te sentías hasta perseguido. Exactamente. Sí. Por ahí la gente que ha vivenciado esa etapa, esa época, valora mucho más el estado democrático en el que nos encontramos hoy, la república, entiende mucho más de qué se trata. Claro. Y digo, el objetivo la idea está en que los que no vivimos esa época valoremos de igual forma y hagamos memoria igual que cualquier persona, porque es parte de nuestra historia y es la historia la que construye nuestra identidad de hoy en día. Y una historia muy cercana. Exactamente, muy cercana, ¿no? Porque habla de nuestros padres, abuelos. Sí. Y bueno, en esos años, 39 años se cumplen, ¿no? Claro. De golpe, bueno, 39 años en la historia de los pueblos es un minuto, no es nada, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de los 200 años del bicentenario y nos ponemos a pensar, 200 años no es nada. Sí. Y todo lo que hemos vivido, ¿no? Es como que, bueno, de alguna manera estamos o hemos ido siempre resistiendo a por algo somos lo que somos hoy en día. Claro. Y gracias a la memoria, ¿no? Que se mantiene. La idea está en aprender, ¿no? Para que el país progrese y no volver a caer en eso, ¿no? Porque nos afectó no solamente en la parte ideológica, sino en la parte económica. Es decir, fue cuando se destruyó un Estado en lo económico, en lo social y en lo político. La industria nacional. Porque que ha habido que retomar todo nuevamente. Por eso es bueno tener memoria. Sí, y acordarnos de todo aquello que nos destruyeron, nos rompieron. Sí, y la forma de pensar de la gente, las consecuencias que ha dejado la dictadura, más allá de que esas personas ya no estén más en el poder. Hay consecuencias que hasta el día de hoy persisten y aún nos duelen. El miedo, mucha gente que aún sigue con miedo a participar, no te metas porque miedo, el no meterse, el no expresarse. A mí no me pasó nada, por ejemplo, son las expresiones, porque yo no tuve nada que ver con la dictadura militar. Claro, el algo habrán hecho. El individualismo, eso ha sembrado, claro. Eso fue terrible. Porque es decir, quisieron de alguna manera descolonizarnos, ¿no? Sí.
no descolonizarnos, Colonizarnos. colonizarnos. Todo lo contrario, sí. Sí, todo lo contrario. Claro, es decir, el golpe tenía su intención, que era una intención que iba mucho más allá. Por supuesto que instrumentando todo la criminalidad que utilizaron, ¿no?, para poder avasallar al pueblo, pero tenían intenciones que iban más allá, que eran las económicas, de los grandes monopolios, ¿no es cierto?, multinacionales, países de poder, y todo eso que bueno, que por ahí, como vos decías, Luciano, hay por ahí como quienes parecieron que quisieran resucitar, ¿no? Sí. Con algunas acciones, con algunas expresiones, con alguna acción, pero por eso es que es importante movilizar, concientizar al pueblo, concientizar a la población, yo diría, para que nunca más lleguemos a esa situación, nunca más, para que se estabilice y se profundice una democracia que se ha logrado con tanto sacrificio. Eso, y le iba a preguntar justamente relacionado a eso, ¿no? Por ahí uno ve hoy en día o escucha algunas expresiones como estábamos mejor con... ojalá que vuelvan los militares, sí, cosas, ¿no? ¿Qué sienten por ahí ustedes cuando escuchan eso? Alguien que han tenido impotencia, porque uno no sabe cómo hablar, cómo decir, porque esa persona que después de estos años todavía se expresa de esa manera, es muy difícil no llegar para explicarle. Pero lo que tiene que saber esa persona, que todo lo que nosotros estamos viviendo, tanto que se habla de la seguridad, de la inseguridad, la inseguridad en este país, por supuesto que en todos los países del mundo hay inseguridad, no vamos a decir que los otros países son un paraíso, porque no es así. Te roban en París, te roban en Madrid, te roban en Holanda, te roban en todos lados. Lo que pasa es que acá hay toda una, diríamos, han quedado los resabios, ¿no?, de esa dictadura militar. La mano de obra desocupada que quedó después que se fue... Que se articula en las Fuerzas Armadas. Claro, sí. Que es cierto, toda esa gente que fue represor y todo lo demás, siguieron después de la dictadura y se convirtieron realmente en unos delincuentes. Porque no solamente eran asesinos, sino que también eran delincuentes. Por ejemplo, el caso de Papel Prensa, que se lo robaron a... ¿Cómo es el apellido de...? La chica es Papaleo y él es Greiber. ¿No es cierto? Greiber... y es cierto que la señora de Greiber estuvo presa, tenía 26 años y torturada. Porque una amiga mía que estuvo presa 4 años estuvo con ella y también la torturaron todo para quitarle Papel Prensa el que distribuye todo el papel de la República Argentina para la edición de los diarios, ¿no?, de los periódicos. Y exacto, y que ya que menciona este caso, qué importante fue el papel de los medios de comunicación, qué importante rol jugó el control que tenían los militares sobre los medios de comunicación, y qué importancia tienen entonces también hoy en día, qué óptimo es que haya libertad de expresión a través de los medios y que los medios no digan una misma cosa, que haya discusiones, que se preste a contradicción. Eso quiere decir que estamos en un país libre, claro, democrático, y que haya pensamientos diferentes, creo que es sano. Claro, ¿sí? Porque siempre la democracia es conflicto, ¿no? Es un conflicto de ideas, de que todos podemos poner nuestros pareceres, ¿no?, sin llegar a la violencia. Exactamente. Eso es y por ahí cuando hablan de la división que hay en la Argentina, bueno,
En todos los países, pues escuchás, por ejemplo, en España, el PP y el PST, Sí, ¿no? sí. Entonces, bueno, tiene sus diferencias y muy grandes. Porque una cosa es querer el bienestar del pueblo y otro es querer el no bienestar del pueblo. Entonces, lógico que entre esos grupos hay interferencias. Hay diferencia ideológica y diferencia de estrategias políticas, claro, también. Exactamente. Claro. Entonces, eso es lo Pero, que... y hay cosas como más allá de eso a las que no se puede retroceder, digamos. No. Y por eso me parece que es como muy importante y resaltarlo mucho el valor simbólico que tienen las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, porque son la imagen de la lucha, ¿no? Y de estar en contra de la dictadura, digamos, de cómo el Estado usó y apropió a personas, ¿no? Claro, sí. Entonces sostener siempre, sea cual sea el gobierno que esté, a madres y abuelas, ¿no? Sostener esas Y seguir asociaciones. juzgando a los culpables. Claro, ¿no? Porque eso es algo que no se puede retroceder. me parece. Claro, seguir sí, juzgando sí. a los culpables porque Sí, todavía acá en no... Villa María, por ejemplo, había gente que nosotros sabíamos que era un delator, es decir, gente Lo conocíamos, que sí. lo conocíamos, sabíamos que fulano de tal, si te veía o te miraba fuerte era porque o te iba a delatar o no, inclusive Era hay una mucha especie gente de advertencia. Claro, hay mucha gente que ha estado relacionada con esta persona que al darse cuenta ha avisado a otra gente que tenían que irse porque los iban a venir a buscar. Es decir, todo es lo que pasa, que quien se metía a hacer diríamos, un escándalo en ese momento frente a esa persona, pero gente relacionada, eso es lo que yo he vivido, ¿no? Gente relacionada con determinada persona que se daba cuenta que era un delator, iba y te avisaba que fulano de tal tenía que dispararse porque lo iban a venir a buscar. Claro, Exactamente. pero no El miedo y el... En las En las escuelas los teníamos a los sí, delatores. sí. Sí, estaban en todos lados. En todos Sí. lados, sí. Y el miedo y el terror como una herramienta para realizar sus objetivos. Nos vamos a ir a un corte, unos minutitos ahora, y ya seguimos con más de este programa especial del día de hoy. Así que nos vamos a una tanda entonces. Un rostro conocido por fotos, una risa que da calor y ternura sin siquiera haberlo oído, una mirada que brilla y da confianza, abrazos y caricias que jamás tocaron mi piel, tu aroma que nunca sentí, 1000 momentos sin vivir. Te arrebataron la vida, a tus sueños se los robó una bala, maltrataron tu cuerpo, hirieron tu alma, te llevaron lejos tratando de callar tu palabra, pero aunque a la distancia te encuentres, aún sigue viva tu alma. Esa es una poesía de Liliana Felipe. ¿Cómo fue la bala? ¿Dónde estaba el cielo? ¿Qué montaña ya no pudo más besar tu pelo? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaban todas las naranjas? ¿Dónde estaba yo cuando esa bala te dio? ¿Dónde estaba Dios? Ahí no estaba Dios. Otro adiós sin Dios. Qué tan azul era el
te dio en el pecho, te dio en la espalda, tuviste almohada, tuviste calma. Como es la bala al penetrar, es chueca mancha, da que hablar, es cariñosa, es irritante, es muy miedosa, es elegante, o fue tu amiga y fue tajante. ¿Cómo es dejar de respirar frente a un señor que viste un pobre, un triste cuerpo militar, un soldadito sin destino, un empleadito, un argentino? ¿Qué tan azul era el azul? Tu sangre hoy lanza pura luz, te dio en el pecho, te dio en la espalda, tuviste almohada, tuviste calma. Estamos aquí de vuelta entonces en Caballeros Andantes. Acabamos de escuchar dos cosas. Un poema que nos escribió Camila Felipe para el programa de hoy y una canción, Otro adiós sin Dios, de Liliana Felipe. ¿Sí? Cami, ¿querés contarnos un poco cómo es que se te ocurrió, qué significa este programa y la fecha, el 24 de marzo para vos personalmente y contarnos un poco tu opinión? Bueno, yo al no haber vivido la época, todo lo que conozco, lo conozco justamente o porque me contaron o porque vi fotos. Y en mi familia es como que es un tema muy que llega mucho. Porque no sé, es como mi tía, ¿entendés? Y mi tío. Claro, tu tía y tu tío desaparecieron de este, nombralo. Sí, Esther Felipe y Luis Mónaco. Hay una pregunta que nosotros le hicimos a Omar Toscano, presidente de APDH Villa María, en una nota que le hizo Quijotada para su revista hace unos 10 años aproximadamente. Esta pregunta decía: ¿cómo podemos nosotros, todas las personas, los que hemos vivido esa época y los que no, los que participamos de asociaciones, asambleas, los que militan, los que no, todas las personas, cómo pueden trabajar por los derechos humanos, aportar su granito de arena desde su lugar? Ya sea de manera evidente o no, cómo siente cada uno que no le es indiferente esta fecha. Me parece que es una muy buena pregunta para retomar y volvernos a cuestionar esto el día de hoy. No sé si alguno de los chicos, alguno de los Quijotes que nos acompañan hoy quiere contar cómo siente que aporta y que hace memoria hoy en día, y desde qué lugar, desde dónde. Bueno, acabo yo. Yo creo que la memoria y la historia son fundamentales en este caso. Bueno, obviamente yo tampoco estuve durante esa época, pero todo lo que podemos receptar, cualquier tipo de documentos, historias de otras personas, de nuestra familia, cómo lo vivieron, recordarlas y tenerlas presentes para un futuro son fundamentales, tenerlos bien arraigados en la memoria, porque no les sucedió solamente a aquellos argentinos y los desaparecidos, nos sucedió a todos los argentinos. Yo quiero comentar, el fin de semana pasado, no sé si me voy a ir un poco del tema, estaba escuchando la radio y dieron una canción de Calle 13, que creo que es nueva. ¿Cómo?
Bueno, ellos tratan temas sociales muy de cerca y sin peros en la lengua prácticamente. Y bueno, la canción habla de lo que puede soportar el humano, desde una caída hasta guerras. Y en un momento mencionó... Creo que es el aguante, ¿o no? La verdad no sé cómo se llama, Sí. la escuché. Sí. La verdad no tengo idea. ¿Y entonces? Quisiera saber cómo se llama. Y en un momento menciona y dice, soportamos a Videla. Yo creo que, bueno, haciendo referencia obviamente a Jorge Videla. Jorge Rafael Videla. Y esa parte me tocó, no sé, me hizo sentir algo especial porque, para empezar, ellos no son argentinos. Sin embargo, tienen un vínculo muy grande con Argentina. Y así ellos me parece que estuviesen hablando de un punto de vista de la humanidad. No solo fueron los argentinos, no solo fueron los que estuvieron entre el 76 y el 83, fue todo el mundo. Es como decir, no sé si la comparación es correcta, soportamos a Hitler. Todo el mundo lo hizo. Sí. Y yo creo que a través de esas cosas se puede aportar, mantener los derechos humanos, también teniendo en cuenta qué son los derechos humanos. Después, bueno, eso es algo más inteligible. Algo práctico que hacemos, ayudar al otro, desde una caricia, una palabra, hasta grandes gestos, movilizaciones de todo tipo. Y no solo hacerlo el 24 de marzo, sino todos los días recordarlo constantemente, de cualquier manera, con una palabra, una charla entre amigos que puede surgir. Exactamente. Me parece... Claro, yo te quería preguntar, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, totalmente. Por ejemplo, vos es decir, lo que vos decís te ha tocado mucho, ¿no es cierto? El Calle 13, la letra de Calle 13, y por ejemplo, si vos pensás que tenés que trabajar por los derechos humanos, no es solamente lo que pasó con la dictadura militar, todo aquello que dañe la conducta o la personalidad de alguien, se están violando los derechos humanos, ¿no es cierto? Porque también tenemos derecho a ¿qué? A la vivienda, a la educación, a la salud, es decir, a la buena calidad de vida. No podemos pensar que haya un niño que se muere sin atención médica. Todo eso representa a los derechos humanos. O sea que durante la vida cotidiana uno puede siempre hacer lo que hace por los derechos humanos, aunque sea, como dice acá es, Luciano, como dice Luciano, aportar el granito de arena. Sí, me pareció fantástico tu aporte, porque es como decís, una herida, es un daño a los derechos humanos en general, y no solamente a los argentinos, sino a la humanidad. Claro. Se lo puede comparar perfectamente, como hiciste con Hitler, con Mussolini, ¿sí? Con toda la invasión que hace Estados Unidos. Con la invasión de Estados Unidos, exactamente. Es cierto que bombardean una población y matan a mujeres y a niños, porque yo he escuchado a mujeres que han estado en la guerra y dicen, claro, es decir, los que moríamos primero éramos las madres y los hijos, porque los hombres están en la guerra y tienen chocolate, tienen comida, tienen abrigo, y nosotros no, ni leche para nuestros hijos. Es decir, el sufrimiento de la humanidad ha sido in eternum, ¿no? Y sigue, porque sigue. Sí, ya de otras formas, pero... Sí, está. Hay una frase que dice, duele empezar a sanar. Y creo que está bueno tomarla porque yo pienso que todavía estamos en un periodo de sanamiento, ¿no? Todavía estamos sanando, curando esas heridas, y aunque duela el proceso y aunque aún se sienta tan cercano, es una etapa necesaria, sana, no hay que negarlo, ¿sí? Como no hay que negar que sucedió ni hacer de cuenta que no pasó nada para sentirnos mejor y callar nuestros dolores, está en ¿no? Un grupo y por ejemplo, vos qué hacés, bueno, yo estoy en asamblea, siempre he estado en asamblea, yo todavía con esa historia. Claro. Además otros te miran, ya no te miran como te miraban 10 minutos antes, ya pasaste a ser otro personaje, ¿no? Eso sucede a menudo. Claro, ¿por qué mirar con...? Sí,
Sí, sí. Tal vez esas personas que le dicen eso, ellos todavía siguen con eso. Son personas que no les tocó muy de cerca la dictadura, como el caso de No les tocó nada. Pero... Claro, ellos vivieron su vida normal siempre y cuando no se entendieron. relacionaron con las personas, entre comillas, incorrectas. por así decirlo. Pero todo depende también de la ideología del hogar de donde vienen los jóvenes, ¿no? También eso tiene que ver, eso donde tiene- los eso padres es. no son ajenos a nada de lo que pasa en el mundo, o en el país, o en tu región, o en tu ciudad. Yo supongo que en tu casa, bueno, no dijiste Videla porque sí. Vos sabés quién es Videla porque a lo mejor en tu casa comentaron Se en la comentó. escuela, o es decir, vos has transitado, me parece a mí, caminos que no es común Sí. transitarlos, ¿no? Sí, ese comentario es el que yo quería hacer, pero además me conforma mucho el escuchar a jóvenes, escuchar a los chicos, ¿no es cierto?, que son tan jovencitos, hablar de esa manera, y eso da mucha esperanza, porque quiere decir que no estamos solos, ¿no es cierto?, que nosotros hemos militado muchos años en derechos humanos, y que, como decíamos con Beba siempre, queremos que se integren jóvenes y poder de esa manera llegar a una concientización de que hay que perseverar en conseguir los derechos humanos, pero como una misión permanente, ¿no? Que eso no termina, por lo que decíamos recién. No termina nunca. No termina nunca, porque siempre debemos trabajar por defender los derechos humanos, que es la fundamental condición humana, el derecho a la vida, que es lo fundamental. Y ahora con la cuestión de género, ¿no? Sí. La violencia de género. Es decir, cómo mueren niñas, porque son unas niñas de 16, de 17 años. Eso también es violación a los derechos humanos. Mujeres golpeadas, niños castigados, rotos, que llevan a los hospitales. Todos los días escuchamos eso, y bueno, eso está latente en nuestra sociedad. O sea que también hay que participar para que eso no suceda. Claro, yo creo Eso que se también logra con la calidad de vida, sí, y también yo creo que con el joven, trabajo, el joven interpelando a sus padres sobre distintas situaciones, ¿no? Porque el padre también significa una autoridad para los chicos, y a veces la palabra de ellos significa mucho más. Entonces, no tener miedo de interpelar a sus padres, de preguntar, de reflexionar juntos acerca de qué hacer, ¿no? para poder profundizar esta defensa de los derechos humanos. Derechos humanos en el sentido, como decíamos recién, ¿no? En el sentido amplio, sí. Muy amplio, sí. Eh, Interpelar a los docentes. Claro, a los eso docentes, estaba por a decir. todo nivel. Yo conozco chicos de escuela primaria que tienen planteos, pero hermosos, para poder reflexionar, y para poder plantear, y para poder conversarlo con sus compañeros y sus docentes. En la escuela secundaria, en la universidad también, mucho más, ¿no es cierto? Pero yo creo que todavía donde más se siente el miedo es en el docente. No por sé eso por hay qué. que interpelar a los docentes. Es algo Sí. como una herencia que se ha transmitido. No te metas. No te Claro. metas, no te Sí, metas. el temor a tomar la posta, Claro, y de decir, citar bueno, mira, la yo participación pienso los de chicos. esta manera porque esto, Eso. ¿no es cierto? Sí, no hacerse Pero cargo creo por que ahí. diríamos, en el gremio docente es donde más se siente el miedo. Cierto, además se siente Tengo bien. esa sensación. Esa sensación, Incluso sí, he siendo la escuchado escuela. yo que te dicen, si yo milito en derechos humanos, o estoy con determinada acción en la sociedad, bueno, que te dicen, en política no me meto, no teniendo en cuenta que la política no es El partidismo. un partido, ¿no es cierto?, sino que la política
está significado un arte de la reflexión, un arte de participar, de participación, exacto, ¿no es cierto? Donde se pueda discutir, pero no discutir en el sentido de enfrentamiento, sino en el sentido de convivencia. Es así. Yo creo que claro, por ahí viene el miedo de decir los dos. soy apolítico, ya ahí es una postura política, o yo no me meto. Es decir, el todos nos hombre, incumbe, todas las interesa. conductas que A todos tenemos nos son influye. conductas políticas. Exactamente. ¿no? Es decir, es una actitud frente a la vida. Sí. Es una actitud frente a la vida. Así Espero es. entonces que este programa del día de hoy sirva para que cada uno de nuestros oyentes reflexione el 24, esta fecha, y pueda participar y hacer memoria cada uno desde su lugar, como vimos recién, desde la música, ¿sí? Escuchando, haciendo música, desde cualquier rama del arte, desde la lectura, defendiendo y la democracia, nuestro Estado de Derecho, el principio republicano, estudiando, porque creo que es la herramienta más importante, la defensa más grande, es educarse, saber, porque la ignorancia nos debilita a todos y nos hace vulnerables a que esto pueda repetirse. Entonces esa es la forma en que cada uno puede participar. Tanto aquel que se anima y va y participa del acto, de la vigilia, el que quiere estar ahí presente. Hay músicos, hay actores, hay gente que tiene vivencias personales, hay gente que simplemente quiere estar y decir presente, y el que no puede hacerlo desde su casa, tomarse un minuto en todo el día y hacer memoria, ¿no? Desde el lugar que le parezca a cada uno y desde la forma que más lo sienta, exactamente. Entonces no es una gran maniobra, un gran acto el que tenemos que hacer. Cada granito de arena que aportemos cada uno va a ayudar a que la sociedad en general sea preventiva, ¿sí? De que esto se repite se repita y diga nunca más, exactamente. Vamos entonces con el último tema de esta noche. Ya vamos cerrando entonces, ¿les parece el programa de hoy? Muchas gracias a todos los que nos escuchan, gracias a Ilia, Hilda, que participaron hoy. Agradecemos a APDH, que la sentimos como una asociación, una asamblea hermana de nuestra asociación, que trabajan siempre juntos y por los mismos objetivos. Entonces, desde la educación y desde el arte, seguir luchando por los derechos humanos. Sería bueno, por lo menos un minutito, ¿no? Preguntarle a Hilda, Ilia, ¿cómo ven ustedes desde APDH y de su lugar en la ciudad a Quijotada, ¿no? Por supuesto, sí. Ilia siempre estuvo más cercana, pero bueno, sí, Hilda también. Yo lo conocí a Quijotada casualmente porque ha participado siempre en estos actos de asamblea permanente, y bueno, hemos conocido a adultos que están al lado de ellos, como por ejemplo a tu mamá, creo que es, ¿no? Y bueno, es una cosa extraordinaria, ¿no? Sobre todo todo lo que es decir, el arte expresado en sus distintas acciones, ¿no? Ya sea música, baile, canto, y es decir, los temas profundos que tocan, ¿no? Ya sea de la antigüedad como de la modernidad como de la actualidad. Eso me parece extraordinario. Y todavía sin fines de lucro, ¿no? Sí, todavía sin fines de lucro. Sí, realmente. Sí, yo agregaría eso es una patriada. Sí. ¿No? Y sí, una patriada, porque imagínate, bueno, nosotros la verdad que los alabo a ustedes, pero me voy a autoalabar porque nosotros también hace, qué sé yo, 40 años o más. Sí, 40. También sin fines de lucro. Exactamente. Sí, yo he ido a Buenos Aires a reuniones y nunca pasé una factura, no. Es decir, uno lo hace desde el corazón, desde la actitud, desde pensando en compañeros que, por ejemplo,
yo tuve un amigo, muy amigo, que es Eduardo Requena, que desapareció también. Y un poco uno siempre tiene así puntos que te determinan, ¿no?, para seguir adelante. Porque muchas veces he dicho, bueno, no voy más, no quiero saber más nada, estoy cansada. Y bueno, con la Ilia tenemos todos los dolores del mundo, pero seguimos adelante. Nos vemos todos los miércoles. Yo quiero agregar lo siguiente, de que cuando yo me acerco a Quijotada, me acerco justamente atraída por ese sentimiento que dirigía a sus maestros, es decir, todo un sentimiento de inclusión en primer lugar, pero inclusión en el sentido de poder respetar al otro, respetarlo en sus distintas condiciones sociales, condiciones culturales, etcétera. Pero eso yo creo que me acerco. De lo contrario no me hubiera integrado. Posteriormente hice, como yo pertenecía a PDH también, hice la relación con APDH porque sentíamos los mismos, estábamos unidos por los mismos sentimientos. Claro, yo lo planteé, lo conversamos, ¿no es cierto? Estábamos unidos absolutamente y después ellos lo pudieron corroborar. Ahora, por lo que dice Beba, yo creo que es permanente la preocupación de Quijotada por presentar siempre aquello que haga reflexionar y pensar acerca de las condiciones humanas en las obras. Siempre fue así, siempre fueron las razones. Claro. Por eso yo creo que en el público y el gran público que asiste siempre les queda, y yo he escuchado muchos comentarios a veces del porqué de las obras, y bueno, con bastante ajuste han podido llegar a conclusiones. Bueno, todo eso es lo que me atrajo. Además, el clima que se vive en Quijotada, todo un clima de respeto, porque hay un respeto muy grande por los chicos, se respeta mucho, y no podemos decir, y eso siempre lo he comentado con padres que van a llevar sus hijos, y que a veces me han preguntado, no he visto nunca una situación de violencia, ni del grande hacia el chico, ni de chicos entre ellos, nunca. Ese sentido de respeto hacia el otro es muy valorable, muy valorable. Yo creo que de allí se recibe. Eso es lo que hay que aprender. Muchas, ¿no?, enseñanzas. Desde muy niño, respetar al otro. Claro. Saber Eso se logra con un aprendizaje que no es el aprendizaje doctrinario, sino que es un aprendizaje de la experiencia de todos los días. Uh-huh. De cómo tratás vos al otro, él te va a tratar. Claro, y eso viene de todos los tiempos, porque, sí, por ejemplo, la doctrina cristiana de amaos los unos a los otros, de pronto puso en la historia la otredad, ¿no? Aquello, lo otro que nosotros queremos, lo otro que nosotros, sí, respetamos, aquello otro que nos llena de amor. Es decir, creo que eso tiene mucho que ver, ¿no? Tiene mucho que ver. Bueno, los felicito a la gente de Quijotada por poder El martes a la noche lo vamos a volver. Nos vamos a encontrar el martes a la noche, por supuesto. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido, por nuestras invitadas de hoy. Espero que el año que viene vengan las chicas jóvenes. Sí, pero van a estar. Dayana. Dayana, y el apellido Romero. Dayana Romero, Camila Felipe y Milena Garay, junto con Marco Fraseto y conmigo. Fraseto acá es el pendex del grupo. Nos han acompañado el día de hoy. A mí me gustaría, si me dejan, antes de despedirnos, leer una poesía que interpretamos con Quijotada en una obra hecha por nosotros, con poemas de Benedetti, canciones de Calígula, el musical de Cibrián, una obra que se llama Ausencias, interpretada específicamente para el 24 de marzo y el aniversario de APDH, sí, hace unos años ya. Sí. Y es una poesía que me gusta mucho, de Mario Benedetti, que se llama Oda a la Mordaza. No creo en vos, Mordaza, pero voy a decirte por qué no creo.
Ya ves, ahora no digo ni hoy ni hay. Y sin embargo, igual destapo el verbo, respiro el grito y armo la blasfemia. Pienso, luego insisto. Hago inventario de tu alegre pálpito de la miseria, de tu crueldad sin muchas ilusiones, de tu ira lustrada, de tu miedo, porque mordaza, vos, sos muchísimo más que un trapo sucio, sos la mano tembleque que te ayuda, sos el dueño flamante de esa mano y hasta el dueño canalla de tu dueño, porque mordaza, sos muchísimo más que un trapo sucio, con gusto a boca libre y aputeada, sos la ley malviviente del sistema, sos la flor bien muriente de la infamia. Pienso, luego insisto, a tu custodia quedan mis labios apretados, quedan mis incisivos, colmillos y molares, queda mi lengua, queda mi discurso, pero no queda en cambio mi garganta. En mi garganta empiezo, por lo pronto, a ser libre. A veces trago la saliva amarga, pero no trago mi rencor sagrado. Mordaza bárbara, mordaza ingenua, crees que no voy a hablar, pero sí, hablo, solamente con ser y con estar. Pienso, luego insisto. ¿Qué me importa callar si hablamos todos, por todas partes, las paredes y por los signos? ¿Y qué me importa callar? Si ya sabes, oscura, ¿qué me importa callar? Si ya sabes, mordaza, lo que voy a decirte, porquería. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo,